Hola amigos, mi nombre es Boris Ruda y hoy estamos yendo a la feria 16 de julio para comprar las herramientas y materiales que necesitamos para hacer nuestra mesa giratoria. Como ustedes observarán, estoy en el teleférico plateado de la ciudad de La Paz. Y así es como se ve el paisaje yendo hacia la feria 16 de julio. Ahora lo que vamos a comprar son unos rodamientos algo especiales. Pues vamos a buscar entre todas los repuestos de auto que hay para vender por acá y buscar un rodamiento algo especial. Y también vamos a comprar unos fierros angulares para hacer nuestras mesas giratorias y unas planchas bases. Como ustedes aquí observan, hay varios rodamientos, pero el rodamiento que yo estoy buscando es un rodamiento, como les dije anteriormente, algo especial. Pues hay que tener muy buen ojo para encontrar este rodamiento. Pero una vez que lo encuentre les daré el código para que ustedes también lo compren. Tal vez en alguna tienda donde vendan rodamientos. Pues en esta feria 16 de julio varios de mis amigos han encontrado también mesas de joyería, laminadores y también alguna que otra herramienta para joyería. Es que si viven aquí en La Paz o vienen de visitas de La Paz, pueden ir a pasear un rato por la feria 16 de julio y encontrar un montón de cosas. Bueno, sigo buscando caminando y bueno, aún no encuentro el rodamiento que estoy buscando. Aunque pensé que esta feria estaría medio vacía, pero en realidad está lleno y casi todos están utilizando un barbijo. Bueno amigos, aquí está el rodamiento que les decía. Como ustedes observan, pues cuando gira la parte de arriba, la parte de abajo no gira. Este es el tipo de rodamiento que necesitamos para hacer la mesa giratoria. También vamos a comprar un fierro angular de 3/4 y una plancha base para nuestra mesa giratoria. Ahora me encuentro donde venden fierros. Pues este es el fierro angular que voy a comprar. Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer es la mesa giratoria pequeña, y para esto necesitamos una plancha para que sea la plancha base de nuestra mesa giratoria, y yo lo voy a cortar en una forma octagonal, pero ustedes si quieren lo pueden cortar en una forma circular o cuadrada, eso ya depende de ustedes. Para mí me gusta más así. Luego cortaremos nuestro hierro angular a la medida de nuestro ladrillo. Yo voy a utilizar esta tarjeta para cortar esta parte triangular para luego doblarlo con las manos. Y utilizaré una sierra mecánica. Pues también el ladrillo que vamos a utilizar para la mesa giratoria lo vamos a cortar a una distancia de 17 centímetros de largo. Esto porque el ladrillo es muy largo, así es que lo voy a cortar también. Y la caja que va a tener también va a tener esa dimensión internamente. Bueno, ya lo corté. Ahora vamos a medir. Y luego cortaremos otro pedazo al lado y seguiremos cortando.
Y vamos a formar un rectángulo para que entre nuestro ladrillo. Y lo vamos a doblar con las manos. Y como ven aquí ya estamos dándole forma. Bueno, para la mesa pequeña giratoria necesitamos la plancha base, un pequeño soldamiento. La descripción se las dejo aquí abajo. Que va a estar soldado de esta forma. Y lo vamos a soldar internamente. También soldé estas dos cosas con su perno para que sirvan de presión, para que así la mesa giratoria no dé vueltas, porque hay veces que necesitamos que dé vueltas y hay veces que también necesito que se quede estático. Y aquí está la base del ladrillo que lo vamos a soldar en la parte de arriba, junto con estos dos yesos. Y así es como tiene que dar vueltas una vez soldado. Y ahora hagamos la mesa giratoria grande. Pues también la cortaré en una forma octagonal con lo que es la sierra mecánica. Pues esta plancha tiene 2 milímetros de espesor. Y también cortaremos nuestro yeso de ángulo. Y formaremos de igual manera un octágono para que entre en nuestros ladrillos. La cortaré de esta forma, pues para que tenga la forma de un octágono. Parece un poco complicado, pero realmente no lo es. Si hacen las medidas adecuadas y lo cortan con paciencia, pues podrán formar este octágono fácilmente. Bueno, amigos, aquí ya está cortado y soldaremos en esta parte para cerrar así nuestro octágono. Yo utilizaré soldadura de bronce. Y soldaré en este punto. Y así es como tiene que estar soldado. Lo siguiente será hacer, terminaremos esta pequeña base en donde va a estar soldado la base de los ladrillos. Pues también lo soldaré con la varilla de soldadura de bronce, utilizando un poco de bórax. Yo sé que sería más fácil soldarlo con un arco, pero obviamente no tengo un arco y esto lo voy a soldar solamente con soldadura de bronce. Y como observan aquí se está soldando rápidamente, pues solamente son planchas de 2 milímetros de espesor. Bueno amigos, aquí está la plancha base para hacer la mesa giratoria grande. Y aquí les muestro el rodamiento que compré en la feria 16 de julio. El código se los dejaré en la parte de abajo en la descripción. Y como ustedes observan, solamente gira la parte de arriba sin que gire la parte de abajo, que es lo que necesitamos para hacer nuestra mesa giratoria.
También soldé estas roscas con su perno para que sirvan como presión, para que así la mesa giratoria deje de dar vueltas, pues hay veces que necesito que dé vueltas, pero también necesito que esté estático, y lo soldaremos justo en este punto. Y esta es la base en donde colocaremos los ladrillos y los soldaremos justo en los puntos de abajo. Y lo último que soldaremos es la base en donde colocaremos los ladrillos para nuestra mesa giratoria, que lo soldaremos justo aquí. Ahora, si quieren, también pueden colocar una pequeña bandeja en la parte de abajo, pero esto ya es opcional. Pero como no tengo mucho oxígeno para soldar, hereno de un amigo que tiene un arco para soldar metales, pues él me lo soldará más rápido y más fácil. Pues solamente estoy indicando cómo tiene que soldar las partes que les dije anteriormente, para que así sea más rápido y más fácil. Pues obviamente él lo está soldando rápidamente. Obviamente siguiendo mis instrucciones para que estas mesas giratorias estén como yo quiero que termine. Y así, amigos, es como quedan nuestras mesas giratorias una vez soldadas. Por la parte de arriba gira sin que la parte de abajo dé vueltas. Y también está la rosca de presión. Y aquí está la pequeña mesa giratoria, que de igual forma gira la parte de arriba y también tiene la rosca para que haga presión. Pues solamente tienen que volver la rosca de abajo para que la mesa giratoria deje de dar vueltas. Y ahora es momento de cortar los ladrillos para que entren a nuestras mesas giratorias. Pues el ladrillo que está en la parte de abajo lo vamos a cortar a una distancia de 17 centímetros de largo. Y esto lo pueden cortar con una sierra mecánica o una amoladora. Eso, amigos, ya depende de ustedes. Y este es el ladrillo que vamos a cortar para lo que es la mesa grande, la mesa giratoria que está en forma de octágono. Pues solamente cortaré una esquina de este ladrillo. Obviamente lo medí antes para que entre a nuestra mesa giratoria tipo octagonal. Esto lo voy a cortar con la amoladora, pues solamente cortaré una tercera parte del ladrillo. Lo colocaré sobre la mesa y le daré un golpe para que se rompa rápidamente.
Esto para lo que es la mesa giratoria tipo octagonal. Luego pintaremos nuestras mesas giratorias del color que nosotros queramos, pues yo lo pintaré de color negro. Ustedes píntenlo del color que a ustedes les guste más. Pues esto para darle ya el acabado final. También pintaremos nuestra mesa giratoria, la pequeña. Bueno amigos, así es como tiene que estar nuestra pequeña mesa giratoria para soldar joyas. Pues como observarán en la parte derecha, está soldado las 2K de presión para que la mesa giratoria deje de dar vueltas. Pues como les dije anteriormente, hay veces que necesito que dé vueltas y hay otras veces que necesito que esté estático. Es por eso que soldé estas 2K en esta parte. Cuando lo aflojamos ya da vueltas. Y colocaremos nuestro ladrillo de 17 centímetros de largo. Pues como ustedes observarán, entra como anillo al dedo. Solo como un orfebre podría hacerlo. Ahora veamos cómo funciona esta mesa giratoria. Pues lo que tienen que hacer es colocar las piezas que van a soldar en la parte central. Pues al ser giratoria les dará más. Pues al ser una mesa giratoria les dará más comodidad para que suelden las joyas. Y aquí también tienen una pequeña 2K soldada, esto para colocar un tercer brazo. Pues como habrán visto en anteriores videos, la utilizo mucho, pues se coloca en esta parte central, en la parte derecha, y así podremos colocar y sujetar cualquier joya con este tercer brazo. Pues como habrán observado en otros videos, pues utilizo mucho esta mesa giratoria para soldar joyas. Es más fácil y más práctico para hacer y soldar todo tipo de joyas. Y aquí les muestro la mesa giratoria, la mesa grande. Pues esta mesa también está hecha de la misma forma que la anterior, solamente que es más grande. Y este también le puse y le soldé 2 2Ks. Y también tiene 2 bandejas para que puedan colocar un tercer brazo y la soldadura en polvo, o cualquier otra cosa que quieran colocar a los lados. Pues de igual forma da vueltas y también tiene las 2K para hacer presión, esto para que la mesa deje de dar vueltas en caso que se necesite, porque hay veces necesito que dé vueltas y hay veces que también necesito que esté estático. Pues solamente hay que dar vueltas en la parte de abajo, la mesa dejará de dar vueltas y cuando lo aflojamos dará vueltas. Y ahora colocaremos los ladrillos que corté anteriormente. Pues tienen que estar cortados de esta forma para que encajen en nuestra mesa giratoria tipo octagonal. Puedes hacer una mesa más grande, tiene más opciones y también tiene más accesorios, pues es una mesa giratoria universal. Pues pueden colocar en esta pequeña bandeja un tercer brazo.
y así colocar una joya o un anillo en la parte central. Pues muchos de ustedes habrán visto en las joyas y en los tutoriales que hice de cómo hacer joyas o el curso de filigrana, que utilizo mucho esta mesa para soldar joyas. Pues a mí me da mucha comodidad y más facilidad para soldar joyas. También podemos colocar el bórax en esta otra bandeja, pues así nos facilita al momento de soldar. Pues al ser una mesa giratoria nos da más facilidad para soldar joyas. Es movible y ya no tienen que torcer el brazo para soldar una joya, pues pueden soldar la joya en su totalidad dándole vueltas. Y este es el tercer brazo que hice, pues está solamente hecho de esto. Lo desarmé y hice este tercer brazo. De igual forma lo colocamos a nuestra mesa giratoria y sujetamos nuestro anillo o cualquier otra joya que ustedes quieran sujetar. Pero también, si quieren colocar el tercer brazo, pueden abrir la bandeja y colocar un tercer brazo en caso que quieran soldar un alambre o una gasa. Por ejemplo, colocando un alambre en la parte de arriba, pues pueden conectar ya los dos terceros brazos. Y así tendrán mucha más facilidad para soldar cualquier joya. Y presionamos la parte de abajo en caso que ya no queramos que la mesa giratoria dé vueltas. Y también a esta mesa giratoria se le puede acoplar este pequeño poste para esmaltar. Pues solamente colocamos una aquí en la parte de arriba, colocamos el anillo y lo sujetamos con el tercer brazo de nuestra mesa giratoria y aplicamos calor por la parte de abajo, así para que las joyas que queramos se esmalten. Pues como les dije anteriormente, esta es una mesa giratoria universal. Bueno amigos, así es como se hace una mesa para soldar joyas. Aunque yo sé que varios de ustedes no podrán hacer una mesa giratoria, pero seguro tienen un amigo que sea herrero o mecánico que fácilmente hará uno idéntico. Así es que pregúntenle, muéstrenle en el video y seguro hará uno idéntico o mejor que este. Aunque yo sé que otros dirán, ¿para qué tanta cosa, no? O sea, otros solamente utilizan un ladrillo y un soplete y basta. Y está bien, yo también aprendí a soldar así, de esa forma, utilizando un ladrillo de asbesto y con un soplete a mufla. Pero con el tiempo, uno siempre busca más comodidades. Es por eso que hice esta mesa giratoria con estas dimensiones y los accesorios para que sea más fácil de soldar. Pues esta mesa está hecha justamente con las especificaciones y requerimientos que quiere un orfebre o necesita para soldar joyas. Así, mis amigos, ya depende de ustedes cuál mesa quieren hacer, si la grande o una pequeña. Pues no olvides en suscribirte y darle un like y sobre todo, cuídate.